Gracias por seguir aquí, por volver. Nos embarcamos ahora en el análisis de las políticas climáticas en un contexto de liderazgo más distribuido, con ese anuncio de la retirada del Acuerdo de París por parte de Estados Unidos. Y, como se ha mencionado en el primer panel, en esta situación, el papel de España y de América Latina, España dentro de la Unión Europea y América Latina, creemos que puede jugar un papel clave de cara a las futuras negociaciones internacionales, de la mano de otros actores que tienen en mente esos valores de defensa del multilateralismo. Y para ello contamos con un panel otra vez de excepción y con amigos también de la casa, a los cuales les tengo que agradecer tanto los viajes desde Estados Unidos como los huecos en las apretadas agendas que tienen. Y simplemente presentarles a Guy Edwards, que es investigador del Institute Brown for Environment and Society, codirector del Climate and Development Lab de la Universidad de Brown, también asociado de Nivela, que es un grupo de estrategia en sostenibilidad. Ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo y tiene un libro, es coautor de un libro que se llama Un continente fragmentado, América Latina en las políticas globales de cambio climático, que se publicó hace un par de años y que es de muy recomendable lectura. Valentina Martínez es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, máster en Estudios Europeos por la Universidad Católica de Lovaina y doctoranda en la Universidad Complutense. No me ha dicho aquí en su bio sus excursiones a Harvard, pero también son públicas y notorias. Y directora de FIAP y del componente de gobernanza climática de los programas Euroclima Plus. José López Tafal, que es técnico comercial del Estado y es director del Departamento de Regulación del Grupo de Acciona y hace prospección y análisis regulatorio, así como de relaciones principales con organismos reguladores. Y de todos ustedes conocida, pues Valvanera Ulargui, que es la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, formada en Derecho, tiene una dilatadísima experiencia en materia de relaciones y negociaciones climáticas internacionales dentro de la Oficina Española de Cambio Climático desde 2001, si mal no recuerdo, y bueno, y a la que agradecemos como siempre su atención y su presencia, porque nos ha acompañado en prácticamente todos los actos del Real Instituto Elcano y es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Empezaremos con Guy. La idea es dar primero una perspectiva académica, después seguir con unos ejemplos prácticos con Valentina de qué es lo que se está haciendo en los programas Euroclima Plus, pasar a analizar las barreras y los motores de la inversión en América Latina en materia de renovables y hablar un poco de las oportunidades que surgen de esa transición de bajas emisiones y terminar con el componente institucional y de negociaciones internacionales en un año que es fundamental para dotarnos de las reglas prácticas de aplicación del Acuerdo de París, las reglas de implementación o Rulebook de París, y finalizar el diálogo de Talanoa, que suena que quizá estaríamos interesados en tener algo que ver más activamente en esto, y de todo ello nos hablará Valvanera Ulargui. Muchas gracias. Guy, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Lara. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Siempre es un placer estar en España. Bueno, me gustaría hablar un poco sobre el liderazgo distribuido en el contexto de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. Y el primer punto que me gustaría destacar es que la adopción del Acuerdo de París fue un triunfo, una gran victoria para la diplomacia climática entre la Unión Europea y América Latina. Los países de América Latina, especialmente como Chile, Colombia, Perú, Brasil y México, han jugado un papel clave en las negociaciones climáticas hace algunos años. Y esos esfuerzos han resultado en su papel muy constructivo en algunos casos para la adopción del Acuerdo de París. A través de algunos grupos informales como el Diálogo de Cartagena y
el otro grupo que fue lanzado en París también en 2015, the High Ambition Coalition. Algunos países de América Latina y de Europa y algunos otros jugaron un papel muy importante para como asegurar que el Acuerdo de París como llegó que fue adoptado y que tiene algunas metas muy ambiciosas incluidas, especialmente la meta de limitar las emisiones, la subida de la temperatura global a 1.5 grados. Entonces, como pesar que América Latina solo está responsable para apenas como 9% de las emisiones globales, la región está muy activo en los asuntos globales de cambio climático y pensando en su política exterior, ha jugado un papel muy importante en la gobernanza global de cambio climático hace algunos años. Y están haciendo este esfuerzo por un par de razones. Creo que lo más importante es como la alta, son muy vulnerables a los impactos de cambio climático, como el derretimiento de los glaciales, por ejemplo, en los Andes, como los eventos extremos climáticos en el Caribe y las sequías y inundaciones por varias partes están impactando la región fuertemente. Y también los países están mirando las oportunidades de crear una economía de bajo de carbono y la región lleva un par de como ventajas que su matriz energética por el fuerte presencia de las plantas eléctricas está más o menos como limpio ahora y hay mucha potencia para aumentar las renovables, la energía renovable también. Y hemos escuchado en la mañana los fuertes avances en Chile, Uruguay, entre algunos otros países. Entonces, me gustaría como mencionar cómo el momento ha llegado para la Unión Europea y América Latina como subir de nuevo su diplomacia climática para dos razones claves. Antes, el plazo para mandar como los nuevos planes de cambio climático es en 2020. Como los países tienen que como mandar planes más como ambiciosos que han entregado hasta hoy. Y también estamos en un momento un poco complicado dado que los Estados Unidos está a punto de salir del Acuerdo de París y creo que hay algunos como es clave que protegemos el Acuerdo de París, pero también un ejemplo muy importante de la cooperación internacional de los últimos años. Y mirando como la escena como global, como el multilateralismo no ha tenido tanta buena noticia en los últimos años. El Acuerdo de París sí es una muy buena noticia para la cooperación internacional y los países de América Latina y la Unión Europea tienen que defenderlo, pero también seguir que los objetivos están logrados. Creo que la Unión Europea tiene una muy buena oportunidad en en América Latina, dado que en otras regiones Europa no tiene tanta flexibilidad o independencia para actuar. Hablando en el caso de Rusia o con China o el Medio Oeste, está como hay como los límites de donde puede empujar su propia política por el papel de los Estados Unidos. Eso no es el caso en América Latina. Tiene más independencia para actuar y hablando sobre temas de cambio climático específicamente, como tiene la autonomía para como empujar este asunto. Y obviamente los lazos son muy impresionantes en la cooperación climática entre ambas regiones, pero creo que ha llegado el momento para como subirlo para enfrentar estos nuevos desafíos. Y este año
especialmente, como Lara acaba de mencionar, tenemos el diálogo de Talanoa, que los países tienen que como hablar sobre sus planes de cómo aumentar la ambición de sus compromisos al Acuerdo de París. Pero también hay que pensar en las elecciones en la región. Como han visto ayer, Colombia tenía su segunda vuelta de su elección presidencial. México el 1 de julio y en Brasil en octubre. También ya tenemos nuevos gobiernos en Chile, Ecuador y Costa Rica. Entonces, como la política regional está potencialmente como cambiando por los nuevos gobiernos, y obviamente como la Unión Europea tiene que estar como atento a estos cambios. No hay mucho tiempo, dado que el próximo mes la Unión Europea va a tener su unión de los ministerios de Relaciones Exteriores con sus contrapartes de América Latina y el Caribe. Eso viene de la cancelación de la cumbre de ambas regiones el año pasado y por la crisis en Venezuela. Y obviamente como el cambio climático va a ser un enfoque de esta unión, y es un momento muy importante para ver o tomar como la temperatura de como la política de la región de estos nuevos como gobiernos en América Latina, pero también pensar en cómo las dos regiones pueden como aumentar su nivel de ambición y hacer un mayor esfuerzo para capturar los avances de la economía bajo de carbono que hemos escuchado en la mañana, como la energía renovable, por ejemplo. Creo que es importante como mencionar que América Latina está enfrentando algunos como desafíos y crisis como muy graves. Obviamente como la crisis de Venezuela cada día parece que está peor, pero ha causado como una toxificación, si es una palabra en castellano, de la política regional. Pensando en cómo los diplomáticos europeos pueden como actuar con sus contrapartes en la región, como la crisis de Venezuela está muy complicado. Obviamente como asuntos como la contaminación del aire en las ciudades, como la pobreza y otros asuntos son las prioridades de los nuevos gobiernos y los demás que sigan hoy. Entonces, como la política de la Unión Europea tiene que como estar atento de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo la Unión Europea y América Latina pueden hacer como más juntos? Porque obviamente como los esfuerzos de España por la oficina, por RIOC, y Euroclima también de la Comisión Europea, como los lazos son extensos de la cooperación entre ambas regiones, sin duda. Como comparado con Estados Unidos y China, como la Unión Europea está como haciendo un montón en la región, y hay que como reconocer esto, pero tenemos que pensar en cómo podemos como capturar estos avances en este apoyo como técnico, las inversiones climáticas, en cómo subir el nivel de ambición para las NDCs, los compromisos para el Acuerdo de París, y también para los planes para 2015 que cada país tiene que entregar en 2020. Entonces me gustaría como compartir un par de ideas concretas, si creo que tengo tiempo. Y primero, bueno, yo vivo en Washington, entonces como tengo una oreja como escuchando como la escena de los asuntos de América Latina en Estados Unidos, pero también trabajo con varias colegas en América Latina, y algo que siempre me impresiona es que en estas conversaciones no habla mucho de la Unión Europea.
como las conversaciones son sobre como Trump y su muro o las tarifas o como la fuerte presencia de China, pero no habla tanto de la Unión Europea, a pesar que es el mayor como inversor en la región, la cooperación, la asistencia, etcétera, como son cantidades como grandísimas, ¿no? Pero creo que hay un punto importante que aún los latinoamericanos tal vez no saben exactamente qué va a hacer la Unión Europea, porque los planes de cambio climático están como desarrollándose un poco y creo que hay una falta de como hasta un punto un conocimiento sobre las propuestas y las acciones de la Unión Europea. Y obviamente eso es clave para aumentar la confianza, porque cuando los negociadores están en las salas, como esta confianza es clave que haya el apoyo entre como ambas regiones y obviamente como la Unión Europea tiene la responsabilidad para mostrar que está como liderando este asunto. Como obviamente como hay algunos como grandes esfuerzos y en las últimas semanas había como algunas como muy buenas noticias. Por ejemplo, la nueva meta de energía renovable en la Unión Europea. Como entendí que España ha unido este grupo de 7 países que quiere impulsar que la Unión Europea como mejora su oferta en su NDC. Entonces, hay algunas como buenas noticias, pero también vi que el año pasado como las emisiones relacionadas con el sector energético en la Unión Europea aumentó por 1.5% por el crecimiento en el sector por la demanda de petróleo y el gas. Entonces podemos hablar mucho sobre los avances de la energía renovable, pero obviamente como tenemos que mirar por el otro lado también. Entonces creo que sigue un poco como una desconexión entre la retórica y la acción, que obviamente no solo es como relevante para la Unión Europea, pero también por varios países. Entonces, pensando en un par de recomendaciones, creo que cabe mencionar que el apetito en América Latina para subir su ambición para sus NDCs no es tanto. Es decir, que fue un gran esfuerzo para sacar las NDCs para el Acuerdo de París y tengo entendido que no hay tantas ganas para hacer todo este trámite de nuevo y eso podemos decir por varios países en realidad. Pero creo que Europa tiene que estar como suficientemente como sensible a esta como situación, que la región tiene otras prioridades, especialmente como reducir como la pobreza, por ejemplo. Y creo que es clave como que estamos pensando en las oportunidades que representa una economía bajo de carbono y cómo se relaciona con las prioridades de los gobiernos de la región. Es decir, que los ciudadanos tienen alta preocupación de la contaminación en las ciudades, pero obviamente como si podemos electrificar el sistema de transporte de las ciudades, podemos disminuir estas reducciones. Pero los buses eléctricos, solo para dar un ejemplo, son un poco caros, los precios están bajando, sin embargo la inversión está alta y estas ciudades como necesitan apoyo. Creo que vale la pena mencionar que Europa y algunos de los bancos, los bancos multilaterales, están apoyando el metro de Quito, que va a estar listo el próximo año, y eso es este avance va a revolucionar como el transporte en la ciudad de Quito. Entonces, como creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para destacar estos avances, que obviamente están apoyando los países de la región.
Entonces, también pensando un poco en la energía renovable, en el mercado de México y Brasil, como las empresas europeas de las energías renovables son los más grandes, es decir, que tienen como fuerte presencia en estos países, pero hasta ahora no tengo tan bien entendido cómo la política está capturando como estos avances en el sector, o sea, como en las inversiones en la política. Y también estos países de la región tienen una potencia como grandísimo para la energía renovable. Y como los europeos, las empresas, como tienen la experiencia para apoyarlos, pero no sé si como estamos aprovechando esta oportunidad suficientemente. Y para terminar, este año hay varias reuniones que están organizando la Unión Europea y otras cumbres internacionales que podemos aprovechar para como tomar la temperatura de los NDCs y como las ganas de como subir la ambición, pero también como tomar en cuenta como las prioridades de los países de la región para ver hasta qué punto la Unión Europea y América Latina pueden trabajar un poco más a la mano para subir la ambición global para enfrentar el cambio climático. Gracias. Muchas gracias, Guy. Pues me quedo con quizá 3 ideas. El momento ha llegado para aumentar la temperatura en la diplomacia climática UE / América Latina y el Caribe. Que es importante aumentar esa información sobre las iniciativas a ambos lados del Atlántico. Nuestra ambición, que es conocida, somos líderes direccionales y eso es lo que defendemos, y que hay poco apetito por aumentar la ambición, lo cual son noticias regulares. Sí. Pasamos la palabra a Valentina, que nos va a contar un poco más en concreto cuáles son los proyectos, cómo estamos acompañando a los países, a 18 países, ¿no? si mal no recuerdo, de América Latina y el Caribe en su proceso de transición energética desde el punto de vista de la gobernanza climática. Valentina. Gracias. Muchas gracias, Lara, y muchas gracias, Gonzalo, por contar conmigo, porque la verdad es que es un lujo estar acompañado de Guido Valvanera y de José en este panel hoy por la mañana. Efectivamente, yo dirijo en FIAP, que es una fundación pública española que se dedica a la cooperación internacional, un programa europeo que se llama Euroclima Plus. Euroclima nace justamente de esta colaboración que tiene la Unión Europea con América Latina a través de las cumbres que se desarrollan entre ambas regiones. Concretamente fue la cumbre de junio de 2015, que en una de las conclusiones decía que el cambio climático y el desarrollo sostenible tenía que ser uno de los puntos fundamentales de cooperación entre las dos regiones, que había que reforzar ese diálogo político y esa cooperación, y hablaba que una de las formas de cooperar y de fortalecer ese diálogo y esa relación era mediante el intercambio de experiencias y de información entre nuestros países y nuestras regiones, con vistas a facilitar la concepción de estrategias de políticas de adaptación y de mitigación, en particular entre otros medios, a través de un programa como Euroclima Plus. Entonces, esto fue en junio de 2015, y lo que se hace a partir de ahí, en el 2015 y en el 2016, es hablar con los 18 países de América Latina para que ellos establezcan las prioridades a las que se quieren dedicar, en las que se quieren centrar, para que esa colaboración se produzca entre ambas regiones. Ese proceso de consulta participativo con todos los gobiernos resulta en un programa que es muy ambicioso desde el punto de vista de gobernanza, porque tiene un componente transversal, que es el componente de gobernanza climática, que nosotros llevamos en FIAP, que lleva España con Alemania, porque lo llevamos conjuntamente con GIZ, y después 6 componentes verticales, componentes sectoriales, que tienen un
foco más centrado, en función de lo que los propios países decidieron que iban a ser sus prioridades, en temáticas. Y ahí tenemos bosques, agua, gestión resiliente de alimentos, gestión de riesgos y desastres, energía renovable y el último que se me va a olvidar y no debería ser, movilidad urbana. Eso en los 6 verticales. La forma de trabajar es completamente distinta entre los verticales y el horizontal y transversal que llevamos nosotros. El horizontal y transversal es un componente que pretende hacer acompañamiento a los países un acompañamiento para la mejora de sus políticas públicas que les ayude a cumplir los compromisos que ellos mismos se han dado en París, los NDCs de los que hablaba Guy, pero no solamente los NDCs, porque tienen políticas climáticas que no están solamente orientadas o escritas en sus NDCs, porque ahora muchos de ellos se encuentran precisamente en ese proceso de subida de la ambición o de cambio. Eso lo explicaré un poquito más tarde. Entonces tenemos, para entender un poco lo que es Euroclima, el componente transversal o componente de gobernanza climática y los 6 componentes verticales. La lógica de trabajo es diferente porque nosotros en el componente transversal implementamos directamente los proyectos con los países siguiendo 2 principios fundamentales. El primero es el principio de orientación a la demanda. Nosotros no tenemos una agenda. La agenda la marcan los países y por eso lo que es fundamental para nosotros es establecer un diálogo entre el país y la agencia implementadora que les ayude a cumplir lo que ellos mismos han decidido que tienen que ser sus prioridades de país. Y el segundo es una orientación a resultados, que esto forma parte de la eficacia de la ayuda y de la nueva forma de cooperación internacional, en donde no nos orientamos a ver qué quieren y ver cómo nos gastamos el dinero, sino a establecer previamente los resultados que que pretendemos conseguir para orientar toda la acción en esa dirección. Entonces, desde Euroclima Plus lo que se intenta es acompañar a los países y capacitarles institucionalmente para que estén preparados para cumplir los acuerdos de París en el 2020. Y desde ese componente de gobernanza climática, lo que hemos hecho es darnos 5 líneas estratégicas para organizar un poquito el trabajo. La primera es la implementación de los NDCs y ahí estamos trabajando, por ejemplo, con Chile en la ley de cambio climático que están empezando a diseñar, y lo hacemos porque nuestra forma de trabajar en FIAP, que es una fundación pública dedicada a la cooperación internacional con una especificidad muy especial, y es que movilizamos expertos públicos y experiencias públicas. No trabajamos tanto con el sector privado, sino transmitimos conocimiento y transmitimos el conocimiento de buenas prácticas de la administración pública. Eso lo hacemos con las buenas prácticas y las buenas políticas de la Unión Europea, pero también con las buenas políticas que tienen los países latinoamericanos entre ellos. En el caso de Chile, que les comento, nos ha pedido, por ejemplo, conocer la experiencia y el buen hacer de México en el desarrollo de su ley de cambio climático. Y a su vez vamos a contar también con la experiencia del Reino Unido, esto lo sabe Lara muy bien, porque fueron los que inspiraron también esa ley de cambio climático de México. Esto para darles un ejemplo de lo que estamos haciendo con Chile en esta primera línea estratégica de implementación de los NDCs. Hemos trabajado con Ecuador, que tuvo un proceso, están también pensando en ese proceso de revisión de sus NDCs para subir la ambición, efectivamente, y lo primero que hicieron era una compilación de toda la legislación climática que ellos tenían, que se llama el Código Orgánico del Ambiente, y nosotros les hemos ayudado y acompañado en la parte de cambio climático dentro de toda esa compilación de medidas de medio ambiente. Estamos trabajando hemos detectado que sí que nosotros trabajamos una parte muy técnica también, ¿no? Porque es lo que los países nos piden. 4 de los países nos pidieron trabajar especialmente en monitoreo y evaluación de políticas climáticas, tanto en adaptación como en mitigación, y eso se ha convertido en una demanda de región, porque aunque nos lo pidieron 4 países y trabajamos bilateralmente, al haber 4 países que piden o que están interesados en algo parecido, lo que hemos hecho es
agruparlos para ofrecerlo al resto de la región, porque probablemente haya necesidades en más países que simplemente no han detectado o que no saben que hay este programa para ayudar y acompañar a eso. Monitoreo y evaluación de políticas climáticas. Bueno, todo esto y algunos ejemplos más que podría dar, no sé cómo voy de tiempo. En la parte de implementación de políticas climáticas tenemos otras 4 líneas. Una que se llama servicios climáticos. En servicios climáticos, que es recogida de datos, estamos trabajando con la Agencia Española de Meteorología en un proyecto para la región centroamericana, los 6 países de Centroamérica. En esos países lo que estamos llevando es el buen hacer de la Oficina de Cambio Climático, con una maravilla de Adapteca, que es una plataforma de gestión del conocimiento en donde se pueden acceder a los escenarios climáticos con un modelo completísimo que tiene, pues esto ya es parte científica, ¿no? Pero que tiene en cuenta 20 modelos cuando en la región no trabajaban en algunos países más que con 2 o con 3, y estamos intentando transmitir el conocimiento que tiene la Agencia Española de Meteorología y alguna otra de las europeas para ayudarles a construir a recoger los datos y a digitalizarlos y a construir esta parte de escenarios climáticos, que es muy importante a la hora de tomar, bueno, de ver los riesgos que podría tener, las proyecciones a futuro para poder tomar decisiones, y servicios climáticos ayuda a la toma de decisiones a futuro. Después tenemos una parte de financiación, una línea estratégica de financiación para el clima. Y ahí querríamos trabajar. Es verdad que no hemos detectado todavía mucho interés por parte de los países, o más que interés, mucha demanda por parte de los países en financiación para el clima, pero sabemos que existe, porque nosotros lo queremos trabajar desde la capacitación pública, y ahí necesitamos también una interlocución con los ministerios de Hacienda, y no siempre es tan natural. Esto es lo que intentamos hacer desde el componente de gobernanza climática, que es transversal, no es trabajar solamente con el Ministerio del Ambiente, sino con los ministerios de Industria, de Finanzas, de Hacienda, que es la diferencia que tiene con esos sectoriales, los 6 sectoriales que les contaba antes, ¿no? Que están mucho más centrados a partes medioambientales, aunque en algunos también toca agricultura y otros. Esto en financiación para el clima, y ahí estamos viendo pues, posibilidades de fiscalidad verde, y hemos hecho un acuerdo con la Agencia Tributaria de América Latina, vamos, la asociación, no es asociación, es Comunidad de Agencias Tributarias de América Latina, algo así se llama. Y después tenemos otras 2 líneas estratégicas, que son educación, sensibilización y comunicación. Y en esta es muy interesante porque estamos desarrollando y ayudando a Uruguay, Argentina, Costa Rica, varios de los países, a introducir la educación climática dentro del currículum. Una del currículum académico de la educación secundaria, porque sabemos que a largo plazo, pues uno de los retos y de las cosas importantes trabajando en adaptación, sobre todo, es la importancia de la educación. Y ahí los países de América Latina están muy concienciados, y ha sido, bueno, pues muy sorprendente también y muy alentador ver que el interés que tienen en esto y las sinergias que se construyen entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Educación. Y por último, pero no por esto menos importante, la última línea que trabajamos es género, la transversalización del género en las políticas de cambio climático. Y esto lo estamos haciendo con una petición específica de Perú, que tiene un plan integral de género nacional, y también tiene un plan de género en cambio climático. Y le estamos, bueno, pretendemos ayudar o acompañar en aterrizar cómo se introduce el género en los NDCs de su país, probablemente para subir la ambición, como bien nos decía Gaia ahora. Esto así, a grosso modo y con grandes brochazos, es lo que hace Euroclima Plus, lo que pretende hacer desde FIAP, con nuestra experiencia fundamental en movilizar expertos y experiencias públicas. Lo que hacemos es poner a disposición de la región pues, las mejores experiencias la mejor capacitación institucional que hay para reforzar esas instituciones, para reforzar a los funcionarios públicos y las políticas públicas para que en el 2020 pues, estén lo mejor preparados posibles para
hacer frente a los retos que nos quedan y a los acuerdos de París que han firmado. Todo esto siguiendo lo que cada uno de los países han decidido que son importantes para ellos y la prioridad que ellos consideran tener. Y ahí yo creo que siempre es muy importante que haya, no lo he explicado al principio, pero dentro del programa Euroclima hay 5 agencias europeas, 2 españolas, nosotros y AECID. AECID está en los componentes sectoriales, nosotros llevamos el componente transversal, y después están Expertise France y AFD por Francia y la GIZ alemana. Y además tenemos también participando con nosotros ONU Medio Ambiente y CEPAL, que son 2 agencias de Naciones Unidas, un poco para darle un poco más de volumen, si no era suficiente, 5 agencias europeas. O sea que desde ahí, con esta construcción y complementariedad y sinergias, e intentando construir, porque sin duda alguna uno de los retos también es que todo lo que llega de fuera para la región en este reto tan importante del cambio climático, pues darle una cierta coherencia y no solaparnos en multitud de acciones que son pequeñas y por lo tanto poco representativas o poco importantes estratégicas, diríamos, ¿no? para la región. Y bueno, desde ahí a todos los que, si hay gente en la sala que trabaja con gobiernos de América Latina, les animamos a presentar proyectos y a iniciar con nosotros un itinerario de acompañamiento para que cumplan de la mejor manera posible los acuerdos de París. Y gracias. Pues Valentina, muchas gracias. Aparte del componente de acompañamiento, yo quizás subrayaría el tema de la concienciación, porque ha salido en el primer panel, en la parte de preguntas, y como bien dices, la región latinoamericana tiene una preocupación por el tema del cambio climático que es significativa. Nos lo comentaba pues hace casi un año ya el Pew Research Center de los países encuestados, pues la mayoría de ellos, salvo Venezuela por razones obvias, tienen como la mayor amenaza el cambio climático, y esto además es común también a distintos países de la Unión Europea. Somos una región que estamos muy preocupados por el tema del cambio climático. Y aquí otro minuto de publicidad, porque también nuestro barómetro del René Instituto Elcano lo que nos indica es que pues, para España, por ejemplo, el cambio climático es la primera prioridad en materia de política exterior. Así que ahí todo nuestro apoyo, porque creemos que es absolutamente fundamental. Y el tema de género, que se vieron avances en la COP23 y que creemos que es absolutamente fundamental. Muchas gracias. José. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Lara. Gracias al Instituto Elcano por invitarnos hoy a esta mesa, que la verdad es que además de la compañía también se aprende muchas cosas y muy útiles para nuestro trabajo. A mí me habéis pedido que os cuente un poco desde el ámbito empresarial cuáles son los motores y las barreras que nosotros vemos en América Latina, pero que realmente no son muy diferentes a las que te encuentras en cualquier otro país, para impulsar modelos de negocio basados en la descarbonización y en el crecimiento verde, ¿no? Por centrarnos primero en los motores, la realidad es que el primer motor que hay detrás de todo este proceso es que aquí hay una enorme oportunidad de negocio, porque hay una enorme demanda. O sea, la población mundial va creciendo, el nivel de renta medio va aumentando y hay servicios que se van a demandar en mayor medida, o sea, aunque solo sea por una mera cuestión de volumen. Y estoy hablando en concreto de la demanda de agua. Es necesaria una gestión del ciclo integral del agua para atender a mayor población con mayor calidad. La demanda energética también va a aumentar en todas las proyecciones. La demanda de infraestructuras, exactamente lo mismo. Tengo aquí varios datos, pero son datos que todos conocemos y da igual el número de ceros que le pongamos, son muchos. Y también la necesidad de ir avanzando en aspectos como la economía circular, el reciclaje, el tratamiento de los residuos. Es una necesidad creciente, quizá de las últimas que se van incorporando. Y todo esto necesita una solución, y esa solución va a venir desde el punto de vista empresarial. La pregunta es, bueno, ¿y por qué le tiene que importar a las empresas el cómo se haga esto? Lo importante es hacerlo y punto, y ya está, ¿no? Pues no. Y aquí viene un segundo apartado de
el motor. Y el motor es la propia voluntad de muchas empresas de que esto ha cambiado y hay una forma diferente de hacer negocios y una forma diferente de relacionarte con la sociedad. Y esto es algo que lo tienes o no lo tienes. Hay empresas que van llegando, empresas que ya lo tienen. Pero por si no lo tuviéramos a nivel individual, hay una cosa que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que realmente cada vez más están trabajando como un gran faro que está atrayendo, en vez de ser un faro un faro realmente ahuyenta, ¿no? Esto sería una luz en mitad de una tormenta, ¿no? Hay un hogar, entonces atrae. Y la realidad es que hay muchas empresas que consideramos que para actuar de un modo responsable, estas oportunidades de negocio se pueden hacer con un planteamiento coherente con los objetivos de desarrollo sostenible en todos sus elementos. Obviamente cada uno se prioriza luego en unos determinados objetivos. Nosotros en concreto como Acciona estamos en 4 de ellos, desde luego todo lo que tiene que ver con luchar contra el cambio climático como eje transversal y los relacionados con agua e infraestructuras y energía. Pero evidentemente suscribimos todos ellos y en base a nuestro compromiso trabajamos día a día. ¿Cuál es el último motor? Pues el último motor es la propia evolución tecnológica y la capacidad de innovación que demuestra de nuevo el mundo empresarial. Yo siempre recuerdo que a la gente que pone dudas respecto a cosas de estas, pues que ya hay un vehículo eléctrico rumbo a Marte. ¿Tiene un valor? Pues yo no lo sé, pero desde luego la gente sabe mucho más eso que los números de vehículos Tesla que se han matriculado en España. Y el poder de la imagen, el poder del marketing es fundamental para movilizar a la sociedad. Y hay un vehículo eléctrico rumbo a Marte. Y esto responde a una decisión de una empresa que es posible incluso que dentro de 5 años o 10 años igual no esté en el mercado. Pero la idea está ahí y el motor del empuje, de la forma de hacer cosas diferentes está ahí. Ahora bien, ¿esto es suficiente? No es suficiente. ¿Por qué? Porque buena parte de las actividades y de los cambios que hay que hacer son cambios que se van a realizar o no en función de la regulación que exista en los determinados países. Todo lo que estamos hablando, penetración de energías renovables, reducción de emisiones, gestión de residuos, gestión de vertidos, la compra pública sostenible, sí y no, todo esto, al fin y al cabo, es un sujeto de la regulación. Y es como debe de ser y va a seguir siéndolo, porque buena parte de estos modelos de negocio se basan en una alta inversión inicial con un coste variable, al menos de luego, por lo menos el mundo renovable es así, pero al mismo podemos pensar en muchas grandes infraestructuras, ¿no? O la gestión de aguas, pues tú necesitas una inversión inicial muy elevada, un coste variable más o menos bajo, pero lo que está claro es que hay un gran riesgo empresarial si el modelo regulatorio bajo el que decides esas inversiones se cambia de la noche a la mañana y, por tanto, es necesario una cierta convicción, una cierta seguridad de que esas inversiones que se realizan van a poder rentabilizarse con toda la sujeción a los riesgos de mercado que cada uno consideremos razonable, pero al final hay que dar una cierta seguridad. Y ahí es donde entra pues la base que está haciendo que muchos países sean capaces de atraer inversiones. Hay otros, por lo que yo he aprendido hoy con Euroclima, que seguramente están en la tarea de llegar, y ahí es muy importante la fase previa vuestra, digamos, de desarrollo de mercado cero, ¿no? Fase cero inicial, pero que hay países que ya lo han desarrollado y que son las leyes de cambio climático o leyes de transición energética. El año pasado en Sudamérica se movilizaron del orden de 17.000 millones de euros, de dólares, perdón, en inversiones en energías limpias. No toco el tema de la calefacción y refrigeración, pero los principales países que ha traído la inversión fueron México, Argentina, después, lo cual es novedoso, y Chile. Bueno, pues México y Chile son dos países que tienen un compromiso claro, basado en leyes reconocidas, publicadas con planificaciones estratégicas y que las van reforzando de modo creciente en cuanto a su compromiso con impulsar la descarbonización y extenderla a todos los sectores de la economía, no solo la energía, infraestructuras, transporte. El caso de Argentina es cierto que viene de más tarde, viene más atrás, también es verdad que por unas circunstancias muy particulares, pero la confianza de los inversores se ha vuelto a poner en marcha con convocatorias de subastas y anuncios de que van a imponer un impuesto al CO2, en definitiva, mostrar un poco de compromiso que realmente merece la pena apostar por estos países. Y este es uno de los principales motores que yo quería destacar. O sea, tanto el caso de México, la Ley de Transición Energética del 15, los compromisos de la COP. Chile también tenía objetivos antes de la COP y luego se han ido reforzando. El nuevo gobierno chileno ha anunciado también una estrategia reforzada para extender la descarbonización en ámbitos como la eficiencia
o la movilidad eléctrica, el abandono progresivo del carbón, ya con intentar tener unos hitos un poco más claros, pues México, por supuesto, con toda una reforma energética que al mismo tiempo modifica las reglas de mercado y las hace mucho más creíbles. Bueno, pues todo esto al final se traduce en una movilización de inversión, atraes inversiones y estás orientando tu actividad económica hacia la descarbonización. Es un gran motor. Barreras hay muchísimas para elegir. Es cierto que son diferentes. Nosotros en Acciona diferenciamos los mercados de adición de los de sustitución. Es decir, no es lo mismo apostar por un cambio estructural en un país que tiene un exceso de oferta energética, donde realmente para poder, nosotros tenemos la expresión de antes de entrar dejen salir, o sea, para poder entrar de una manera razonable a un mercado, pues tienes que sacar parte de esa capacidad ociosa, pero vinculada en muchas ocasiones a combustibles fósiles, y esto plantea un problema de transición y un problema grave. Y no es lo mismo en unos países puede ser algunos de estos que hemos mencionado, de economías de sustitución, de adición, donde lo que se trata es de cómo atendemos las nuevas demandas, y además tenemos a nuestro favor una ventaja de los costes que han ido reduciendo, incluso están por debajo de tecnologías convencionales tradicionales. Pero independientemente de esto, hay siempre una resistencia, además nos encontramos una resistencia por parte del status quo. Esto es inevitable y salen repetidos muchísimos argumentos que muchos conocerán. Por ejemplo, uno de ellos es los costes elevados, ¿no? Esto va a suponer unos costes elevados. Bueno, claro, una inversión se puede plantear de dos maneras. Se puede emplear como una oportunidad de crecer y de conseguir nueva actividad, o me están obligando a hacer una serie de inversiones que no contaban con ellos, con lo bien que estaba yo, y de repente, bueno, pues independientemente de esto, una inversión moviliza actividad económica, y nosotros pensamos que si en algún momento los costes fueron elevados, la transición tecnológica estaba favoreciendo la implantación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Y en segundo lugar, muchas veces pues hay gente que no echa los números. Por ejemplo, yo he hecho los números esta mañana. En los últimos 5 años España ha exportado 142.100 millones de euros. O sea, hemos cogido 142.100 millones de euros, se hemos metido en saquitos y los hemos exportado. Somos una de las mayores, desde luego en Europa, la mayor potencia exportadora de euros. A cambio que nos traen petróleo y gas. Muy bien, pero si esto es un coste. Realmente si yo no tengo por qué exportar esto, pues yo preferiría exportar otra cosa. Preferiría exportar energía, o preferiría exportar turbinas o aerogeneradores o plantas desalinizadoras, pero exportar euros, la verdad es que no le vemos la ganancia. Si eso no es un coste, pues habría que repensarlo. Otra barrera que se nos suele mencionar o que solemos encontrar, la existencia de controles de precios en los servicios finales. Al final, unos precios regulados generan una enorme inercia. ¿Cuál es la forma más constructiva de replantear esta situación? Pues seguramente ir avanzando en el concepto de consumidor vulnerable. No todo el mundo es un consumidor vulnerable. Lo que tenemos que garantizar es que cualquier proceso de transición energético en cualquier otro sector tiene en cuenta y respeta el consumidor vulnerable, pero lo que no podemos encontrarnos es una especie de tótem plantado en mitad del camino, que son unos precios regulados que impiden, porque no están correctamente diseñados, impiden una asignación más eficiente de recursos. La fiscalidad, un elemento también clave. Estos países que acabo de mencionar, México, Chile, Argentina, ya están avanzando en introducir impuestos al CO2. Si no tenemos una fiscalidad eficiente, que no es cuestión de un día para otro, pero sí al menos unos programas creíbles, es muy difícil que los precios relativos en el mercado se cambien de modo que los cambios se produzcan. Entonces, es una barrera muy importante, porque los cambios fiscales no son fáciles, aun cuando sean con una recaudación neta, es decir, si tengan un impacto impositivo, sí es cierto que alteran a la distribución y son una barrera elevada, ¿no? Ahí las transiciones en el tiempo, pero manteniendo una sostenibilidad y una credibilidad son fundamentales. Y en parte a esto responde también un planteamiento cada vez más positivo, que bueno, ya estaba en las cumbres de París y en los acuerdos, pero que es el de transición justa, que aplicado a nivel nacional pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Hay que tener ojo también, porque las transiciones justas no pueden acabar en que sigamos subvencionando
por 18ª vez a los mismos colectivos, y a los cuales hemos subvencionado 17 veces antes para que hicieran la transición. Pero obviamente tiempos nuevos, problemas nuevos, y la Administración está también para garantizar que esa transición se pueda realizar. Hay que dar compensaciones o hay que equilibrar. En definitiva, estamos hablando de una política de cambio estructural. La política contra el cambio climático es una política de cambio estructural, es una política intergeneracional, es una política que exige una continuidad de largo plazo y, independientemente de lo que hagamos las empresas, que estamos empujando y cada vez vienen más, es fundamental el liderazgo y la visión política. Si esto falla en un país, es muy difícil que se movilicen las inversiones. Por eso es importante el Acuerdo de París, por eso ha sido tan importante el Acuerdo de París, por eso es tan importante el paquete de Europa, el paquete de invierno de la Comisión Europea, porque marca un acuerdo, y ahora lo que hay que hacer es aterrizar esos principios a la legislación nacional. El caso de los países que mencionan en Iberoamérica ya lo han hecho, están atrayendo inversiones, los datos están ahí. Otros países tienen que llegar, y con eso pues realmente el sector empresarial está esperando a que estas oportunidades de negocio se abran, en movilidad, en eficiencia, en generación, en redes, en digitalización, en refrigeración, en fin, hay muchísimas cosas que hacer. En transporte espacial menos, a pesar del vehículo, pero bueno, ya llegaremos, ya llegaremos. En definitiva, estos los motores y barreras que nosotros vemos, nada nuevo por otro lado, y trabajamos todos los días para intentar romperlos, las barreras, y acelerar los motores. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Yo me quedo quizá con pues, las oportunidades de negocio, la voluntad empresarial, los avances tecnológicos. Quizá me ha sorprendido que no hayas mencionado como una de las palancas, no sé si porque no se siente todavía así de una manera generalizada, este nuevo giro de la financiación climática, por ejemplo, con apuestas como el Institutional Investors Group on Climate Change, que piden cada vez más que sí lo hemos mencionado en el primer panel, ¿no? Pero que piden cada vez más ese análisis de la exposición al riesgo de carbono de las empresas, de cómo se van a adaptar a este escenario de 2 grados centígrados, de quién es responsable dentro de las instituciones, ¿no? Y que no sé si lo veríais como un motor o todavía como una barrera. Y bueno, y dentro de las barreras, que has empezado por la que los análisis estadísticos nos dicen que es la primera barrera fundamental, que es aquella del marco regulatorio estable, y las señales de precio, que yo creo que esto es fundamental, tanto la intervención en los precios como esa reforma fiscal verde, que en España pues la OCDE nos llama la atención de manera reiterada, bueno, que tenemos que avanzar en este camino, ¿no? Es importante y sabemos que es difícil, pero ahí está, y que bueno, que lo esperanzador, aparte de estas publicaciones de las cartas del Grupo Español del Crecimiento Verde, al que sé que pertenecéis, que el sector empresarial está esperando, ¿no? Y que como es tan importante la parte privada, pues eso son buenas noticias. Y sin más, darte la palabra, Valvanera, para que nos cuentes dónde estamos, qué papel quizá de lo técnico a lo estratégico puede jugar la RIOC y qué podemos esperar de la COP24. Gracias. Muchas gracias, Lara. Gracias al Real Instituto Elcano y a Casa América por esta invitación. Yo, como soy la última, voy a intentar ser concreta. Primer punto importante que yo creo que merece la pena, ¿no?, recordar para ver en qué momento estamos, ¿no?, en las negociaciones internacionales y en el devenir de las políticas públicas nacionales. Este año la Cumbre Iberoamericana va a llevar por primera vez en su lema la palabra sostenibilidad. Va a ser Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Eso pone de manifiesto que no solamente hemos ido avanzando en los últimos años en la negociación internacional, como bien se ha recordado aquí, ¿no?, en el año 2015 como año clave tanto para las políticas de lucha contra el cambio climático como para la Agenda 2030, como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 2 agendas que se aprueban en un año complicado todavía, porque estábamos saliendo en muchos países de una crisis financiera, ¿no?, muy profunda, y realmente es la primera vez en la historia que todos los países dicen sí a un nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono y sobre todo sostenible. Son 2 agendas que van de la mano inevitablemente. El cambio climático y el desarrollo sostenible no se puede abordar de manera separada,
el impacto que tiene el cambio climático en todas las políticas sectoriales hay que analizarlo para poder definir bien cuál va a ser ese marco de desarrollo, cuál va a ser ese marco en las políticas de mitigación y cuál va a ser ese marco, sobre todo en las políticas de adaptación al cambio climático que muchos países de la región, incluida también España, tal como dice el IPCC, ¿no?, estamos especialmente afectados por los mismos, y los escenarios climáticos apuntan a todavía una mayor vulnerabilidad. Con lo cual, no es posible superar con éxito un reto si no abordamos el otro. No podemos cumplir con la aplicación de los compromisos, de los NDCs, que cada uno, por prerrogativa nacional, por prerrogativa propia, pusimos en la mesa de negociación en París, sin una transformación de todas las sociedades, sin una transformación de todos los sectores claves, cada uno y en cada país, el que sea prioritario, como bien apuntaba Guy. No todos vamos a responder de la misma forma, pero aquellos países que tengan un sector agrícola importante tendrán que también protegerlo de los impactos al cambio climático si quieren seguir siendo productivos y si quieren seguir dando respuesta, ¿no?, a otros retos que tenemos dentro de los ODS, ¿no?, como la lucha contra el hambre. Con lo cual, las dos agendas están relacionadas, las dos agendas tienen que avanzar de la mano, y la Cumbre Iberoamericana de este año así lo plantea. Hay que aprovechar las sinergias. Nosotros en los NDCs, trabajando con nuestros socios de la RIO, que somos ya 22 países con la nueva incorporación de Andorra, hemos avanzado en herramientas claras para aprovechar no solamente el conocimiento que tenemos desde España, sino el conocimiento que también tienen muchos países de América Latina. Hemos avanzado en herramientas, como se decía anteriormente, de adaptación. Tenemos Adapteca como gestión de conocimiento, pero también tenemos herramientas claras para la elaboración de las NDCs, que han sido muy útiles y que vienen de la experiencia de España, ¿no?, en este segundo periodo de compromiso, para hacer su hoja de ruta 2020 y ver cómo se reducen las emisiones de gases que no están, o de sectores que no están bajo el ETS en nuestro país, con lo cual se retroalimentan ambas regiones, y yo creo que ese es el proceso estratégico en el que tenemos que seguir trabajando. Necesitan políticas claras de mitigación, necesitan políticas claras de adaptación, como necesitamos también en España y en el resto de la Unión Europea. Es verdad que hay mucho camino recorrido. Este año hacemos 15 años de la creación de la RIOC por los ministros de Medio Ambiente de la región, y yo creo que es un año de celebración. Es un año de celebración porque, independientemente de que se pueda avanzar de una forma más acelerada en unos ámbitos o en otros, yo creo que como ejemplo de red de cooperación no hay ninguna otra en temas de cambio climático, y cada año hemos ido superando las expectativas que los países tenían, tanto en las negociaciones internacionales como dentro de sus propias políticas públicas. Dicho esto, y hecho el guiño, ¿no?, a que la región está trabajando en sostenibilidad, que es necesario porque hay que abordar ambos retos de la misma manera si queremos avanzar, la negociación internacional de este año se plantea compleja. Es una negociación que tiene una agenda, un desarrollo de unas reglas del Acuerdo de París muy amplia, no solamente en cuanto a extensión de las agendas, sino en cuanto a complejidad de los temas. Tenemos que aprovechar este año 2018, porque es el mandato que teníamos de París y de la cumbre de Marrakech, para asegurar que París se pueda aplicar. Que se pueda aplicar quiere decir que podemos empezar a informar sobre nuestros compromisos, sobre nuestras políticas de mitigación, sobre nuestras políticas de adaptación, sobre cómo movilizamos los recursos, es decir, los 3 grandes objetivos del Acuerdo de París hay que empezar a ponerlos en práctica y hay que saber explicarlos al resto del mundo. Tenemos que garantizar también la integridad ambiental de todo el sistema, es decir, tenemos que buscar un mecanismo en el que podamos medirnos, en el que podamos contabilizarnos y en el que podamos expresar con la misma moneda cómo estamos avanzando en esos 3 objetivos, que es un reto importante. Y tenemos que asegurar, importantísimo también, la gobernanza que pusimos encima de la mesa en París, es decir, revisar al alza nuestros compromisos. Esos 3 grandes retos son los que llevamos a la COP: tener claras las reglas de aplicación para poner en marcha todas las políticas y medidas, tener claras cuáles van a ser las reglas de contabilidad y el mecanismo de transparencia para informar sobre esos avances, y tener claro cómo vamos a revisarnos al alza, porque ya la ciencia lo ha puesto encima de la mesa. Todos sabemos que con los objetivos y compromisos que hemos puesto en el marco de la Agenda de París no llegamos, estamos
por los 3 grados, con lo cual tendremos que hacer un esfuerzo colectivo de nuevo para llegar a esos grados, grado y medio, 2 grados que nos marca nuestro acuerdo internacional. Las prioridades para la Unión Europea, las prioridades para España, evidentemente es conseguir que el diálogo de Talanoa, que va a ser el primer debate, por decirlo de alguna forma, abierto sobre cuán lejos estamos de ese objetivo, tenga buenos resultados. No queremos un diálogo de Talanoa donde solamente intercambiemos experiencias, que también, y sobre todo experiencias positivas, porque eso es necesario para contagiar con el ejemplo al resto de países, sino donde salga un mensaje importante de que tenemos que ir más allá, de que es necesario avanzar, tenemos que preparar en Talanoa el camino para que en el año 2020, como bien nos recordaba Guy, podamos presentar o podamos reconfirmar compromisos más ambiciosos de cara al cumplimiento del objetivo global del Acuerdo de París. Tenemos que cerrar las reglas, evidentemente, de aplicación de este acuerdo, el programa de trabajo, el famoso rulebook. Es una agenda, como decía antes, compleja porque todo está vinculado entre sí. Ya lo vivimos en París, los que negociamos en Naciones Unidas somos muy conscientes que la agenda climática nunca se soluciona un problema si no se solucionan todos los demás al mismo tiempo, con lo cual hasta el último día de las negociaciones estaremos pendientes de ver qué equilibrios conseguimos en la elaboración de esta letra pequeña del acuerdo que nos permita aplicarlo. Aquí donde queremos o donde estamos trabajando de forma intensa, tanto en los foros que existen como el diálogo de Cartagena o como las reuniones que hay fuera de la negociación, ahora Petersberg, luego la High Ambition Coalition y también el MOCA, que es el Ministerial on Climate Change, que reúne también a los países más ambiciosos y que se reúnen todos en las próximas semanas. Estamos trabajando con la necesidad de asegurar el marco de transparencia. Para la Unión Europea el marco de transparencia es la columna vertebral del Acuerdo de París, es la única forma de conocer qué es lo que estamos haciendo todos y cómo vamos a seguir dando pasos para avanzar en esa ambición que es tan necesaria. Queremos asegurarnos también que la financiación que es necesaria para que todos los países puedan poner en marcha las políticas y medidas que tienen en sus NDCs se asegure de una manera que sea predecible en la medida que sea posible. Ahí nos encontramos con un problema para ciertos países desarrollados, incluidos la Unión Europea, que podemos aplicar cierta predecibilidad, pero que no siempre es segura. Los presupuestos públicos se van aprobando año tras año y es difícil saber el año siguiente o al otro año cuánto dinero vamos a poder aportar, pero sí que tenemos un compromiso político que vamos a cumplir. Tenemos el compromiso político de la movilización de los 100.000 millones y tendremos que aumentar ese compromiso político para 2025 porque es lo que dijimos en el Acuerdo de París, con lo cual el debate de la financiación es un debate clave también, como en todas las COPs, para conseguir ese equilibrio. Ahí hay una pareja clara, ¿no?, de una balanza entre cuánta transparencia vamos a conseguir y cuánta financiación a cambio vamos a proveer para que haya capacitación en todos los países para hacer esos inventarios y esas comunicaciones nacionales que son tan importantes para transmitir la información de lo que están haciendo los países. Otro tema importante en las reglas del Acuerdo de París será los mercados, cómo van a afectar en esta nueva fase, en este nuevo periodo a partir del 2021, cuando entre en vigor el Acuerdo de París, las posibilidades que teníamos antes en el protocolo de Kioto de intercambiar créditos para aumentar esa ambición, de intercambiar programas, porque se va a ir más allá de lo que era el famoso mecanismo de desarrollo sostenible. Tenemos que ampliar el ámbito de aplicación. Y otro de los mecanismos que puso encima de la mesa y que se acordó también en el artículo 6 del Acuerdo de París es el desarrollo sostenible sin vinculación con los mercados, que es una demanda muy importante de los países ALBA, donde también hay que trabajar. El tema de los mercados es un tema que todavía está poco maduro en las negociaciones internacionales y que tendremos que ir cerrando porque los 3 aspectos, el de intercambiar créditos, el de hacer políticas sostenibles con resultados también para intercambiar ciertas unidades y el de aquellos proyectos o políticas que no estén vinculadas a una remuneración con un crédito, tienen que avanzar también de la mano. Será también muy importante los temas de transición justa en esta COP, sobre todo celebrándose en Polonia. Va a ser uno de los grandes mensajes políticos que se va a querer sacar en la COP. Yo creo que es importante, y es importante también integrarlo en la legislación nacional,
cómo ir acompañando a aquellos colectivos que se quedan con menos posibilidades de avanzar, pero no desde el punto de vista negativo, sino desde un punto positivo, cómo acompañarlos a aprovechar todas esas oportunidades de crecimiento verde que van a existir si apostamos realmente por ese desarrollo bajo en carbono para los próximos años. Otro tema importante y otro tema que será también asunto de largas negociaciones será todo el tema de transparencia, como decíamos, y de los registros, cómo vamos a materializar esas propuestas de mitigación y cómo se van a ver reflejadas en unos registros públicos que hemos aprobado que la COP tiene que sacar adelante. Y ahora ya no solamente hablamos de mitigación, hablamos de adaptación, cómo dar visibilidad a todos los esfuerzos que se están haciendo en adaptación, que son menos tangibles que los de mitigación, cómo dar visibilidad también a aquel dinero que se está destinando a proyectos bajos en carbono y qué necesidad adicional hay en financiación. Todo eso tiene que estar grabado en unos registros y eso será otro de los grandes temas de las directrices que trabajaremos en esta COP. Por resumir o por poner encima de la mesa los temas más políticos, yo creo que evidentemente la negociación técnica siempre avanza hasta la última semana, ¿no? De una forma más lenta, pero al final quedan más o menos identificados aquellos proyectos, ¿no?, que pueden salir adelante de forma inmediata si se resuelven los tres grandes temas políticos, ¿no? Los tres grandes temas políticos o los cuatro o los que surjan. Lo que nosotros identificamos ahora mismo y por las mesas a nivel ministerial que van a existir está Talanoa, como decíamos, ambición, cómo realmente ese diálogo de Talanoa va a salir con un mensaje claro de que la ambición es necesaria, que la ambición global a día de hoy no es suficiente y que tenemos de aquí al 2020 para aumentarla. Otro tema importante y otra mesa importante es la mesa ministerial de financiación, que se celebra cada 2 años, y ahí entrarán todos los temas que les he comentado antes, ¿no? La necesidad de financiar las políticas y medidas, la necesidad de financiar la capacitación para hacer esos sistemas de transparencia viables y posibles en todos los países y la necesidad de ser más predecibles en cuanto a la hora de informar sobre nuestros fondos, sin olvidar evidentemente el objetivo grande, que son los 100.000 millones, que hay que cumplirlo y hay que informar sobre cómo vamos en ese cumplimiento a partir del 2020 y cuál va a ser el siguiente objetivo de financiación a partir del año 2025. Ahí también hay un proyecto muy importante que es el Fondo de Adaptación, que es un fondo que estaba bajo el protocolo de Kioto y que ya el año pasado reconfirmamos que iba a continuar bajo el Acuerdo de París. Es un fondo que ha funcionado excelentemente bien y que los países agradecen y que tenemos también que utilizar de una forma positiva, porque la Unión Europea es el mayor financiador, ¿no?, de este fondo, para enseñar, ¿no?, cómo podemos avanzar en otros campos o para ver cómo podemos avanzar en otros campos. Y por último hay otra mesa también política muy importante, que es el análisis de cómo vamos en nuestros objetivos pre-2020. Ahí la Unión Europea sí que tiene mucho que contar. Tenemos datos positivos, aparte de ser de los países que, como ustedes bien saben, llevamos liderando las negociaciones de cambio climático. Los datos son favorables. En 2016 se redujeron las emisiones un 23% respecto al año 1990, con lo cual ya hemos sobrecumplido el objetivo 2020, que es donde estamos ahora, en la segunda fase del protocolo de Kioto. Movilizamos más de 200.000 millones para financiación climática. Es verdad que ahí, y otro de los retos de esta COP será cuáles van a ser esas métricas y cómo vamos a informar sobre esos objetivos. He dicho 200.000 y son 20.000, perdón, 20.000, más de 20.000 millones de euros. España aportó 595 el año pasado a estos 20.000 millones y luego tenemos también el buen hacer de todo nuestro marco legislativo. Tenemos un sistema de ETS que funciona, que reduce emisiones, tenemos políticas sectoriales que están dando buenos resultados y lo que sí que podemos es ir con la cabeza bien alta, que hemos aprobado ya para el año 2030 todo el paquete de negociación de clima, es decir, cómo vamos a reducir nuestras emisiones en los sectores ETS y en los sectores difusos para alcanzar el objetivo de al menos el 40% de reducción, que es lo que puso encima de la mesa la Unión Europea. Hemos aprobado también parte del paquete de energía con la cifra del 32% en el objetivo de renovables que ha salido esta semana, que es una muy buena noticia también para ese diálogo de la ambición, para ver la Unión Europea hasta dónde puede llegar. Y luego tenemos todo el paquete de transporte, un transporte sostenible que está encima de la mesa ahora mismo, que tiene objetivos muy ambiciosos y que por primera vez está estableciendo
objetivos a los camiones pesados, que es un gran paso, ¿no?, dentro de la Unión Europea. Con todas esas casos de éxito, con todos esos deberes hechos, la Unión Europea puede ir a ese diálogo de la ambición pre-2020 con la cabeza bien alta, pero sin olvidar que tiene que hacer más. Y ahí es donde estaremos aportando y ahí es donde estaremos negociando cuán lejos se puede llegar en los próximos 2 años antes del año 2020. Yo con esto termino. Sabéis que España está también trabajando en su marco nacional propio. Estamos trabajando en una ley de cambio climático y transición energética que recogerá todos los avances que evidentemente se han puesto encima de la mesa y que intentará dar esa señal clara para movilizar tanto a la administración pública como al sector privado como al resto de la sociedad, porque tiene que ser un catalizador para movilizar la acción de todos en los próximos años para alcanzar los acuerdos de París. Gracias. Pues simplemente felicitando a la Riop, porque no me acordaba yo de que era el 15 cumpleaños, la niña bonita, y yo espero que siga teniendo pues el éxito tanto técnico como más estratégico y de facilitador en el marco de las negociaciones internacionales de ese acercamiento de posturas del que estamos hablando durante todo el día de hoy. Pues simplemente agradeceros a todos vuestras intervenciones. Yo, como ya he hablado mucho hoy, voy a ser rápido, voy a intentar hacer un resumen, voy a intentar cuadrarlo un poco a martillazos en una especie de decálogo de algunos de los temas importantes que yo creo que se han ido diciendo a lo largo del día sobre cómo desde Iberoamérica, desde España, desde Europa, desde América Latina, pues podemos contribuir a mejorar esta provisión de bienes públicos globales como el cambio climático o una transición energética ordenada. Yo me he apuntado, en primer lugar, como no, más seminarios como este, esto lo han dicho varias personas, ¿no? Quiero entender que componentes tan buenos como los que hemos tenido hoy, y aprovecho para agradecerlo. En segundo lugar, también se ha comentado que es muy importante intercambiar experiencias, pero que en Europa y en España tenemos que saber aprender de algunas de las cosas que se han hecho en América Latina y no solamente pensar siempre a la inversa, ¿no? Esta me ha parecido también una reflexión interesante. Mucha importancia se ha dado también a la relación entre las empresas, ¿no? Destacaba José contar con ese dinamismo empresarial, ¿no? Con ese papel que también destacaba Carlos Salle. Y una participación de las empresas en estos retos en los que tenemos hoy que afrontar en clave, por supuesto, euro-latinoamericana e iberoamericana. También se ha hecho mucho énfasis por varios de los ponentes en una mayor educación climática y una mayor sensibilización climática. Y esto es algo que también en el Instituto hemos pensado muchas veces. Con Lara Lázaro siempre hemos pensado cómo podíamos nosotros armar una narrativa que llegase al ciudadano verdaderamente y que tuviese un impacto día a día, ¿no? ¿Cómo podemos llegar nosotros al ciudadano? ¿Cómo podemos construir ese discurso que tenga efectividad? Y ahí, por supuesto, pedimos la ayuda de todos ustedes. Quinto elemento, se ha destacado la investigación, el desarrollo, la innovación y, muy aparejado a lo mismo, las transferencias de tecnología. Discutíamos antes con Ruderico cómo se compadece la transferencia de tecnología con los problemas de contenido local. ¿Cómo armamos? Es uno de los debates que quizá queda para otro de los seminarios, pero sin duda, transferencia de tecnología y más de más sí es fundamental. En sexto lugar, también se ha destacado, creo que era también Ruderico, pero luego se ha aludido también después, la importancia de los intercambios institucionales, ¿no? Dar una continuidad a los intercambios institucionales. Decía también Valvanera qué importante que en las cumbres iberoamericanas estos temas se toquen. Lo que pasa es que ha habido ocasiones, también recuerdo, no hará muchos años, que en una de las cumbres iberoamericanas también el tema de las renovables era importante, pero luego tampoco se plasmó eso mucho, y ahí tendré una nota que pondré al final. En séptimo lugar, fomentar la integración regional, esto que es una cosa tan obvia, ¿no? Lo decía también Carlos, preguntaba, en España y en Europa, porque la eficacia, la eficiencia nos requiere contar con todos los recursos, ¿no? Y esto de que haya... Claro, a veces se habla del impuesto al sol, pero claro, que haya aranceles al sol o que haya al viento, pues tampoco me parece muy buena idea, ¿no? Esto hay que avanzar en la integración energética, tanto en Europa como en América Latina, y cómo nos podemos acompañar una región
a la otra en ese camino. Aumentar la ambición, se ha dicho por varias partes, tanto a nivel de la Unión Europea como de América Latina, como a nivel bilateral. Aumentar la ambición de lo que queremos hacer juntos, también se ha comentado. En noveno lugar, incluir el género de manera transversal. Creo que esto es muy importante desde una perspectiva iberoamericana y también, desde luego, a nivel de Europa y de América Latina. Y luego esa idea, bueno, yo me la estoy inventando, alguien la ha dicho, yo la adapto, ¿no? Liderazgo, bueno, liderazgo común o liderazgo compartido. ¿Cómo podemos liderar de forma compartida? Es verdad, nos decía Valvanera, tenemos muchas ambiciones puestas, estamos liderando, uno de del título de este segundo panel, liderazgo distribuido. Bueno, ese liderazgo compartido, ¿cómo lo podemos instrumentar tanto por parte de América Latina como de la Unión Europea? Y si ustedes me permiten, por terminar en tono un poco más jocoso, todos estos preceptos los podríamos resumir en dos, ¿no? Y uno de ellos sería que en el campo medioambiental, ODS, pues luchar contra el cambio climático sobre todas las cosas. Y a mí me parece también muy importante, para que esto no quede en un tema meramente retórico, es no mencionar la transición energética en vano, hacerla de verdad. Muchas gracias. Buenos días, tardes, ya estamos en el umbral de la transición, pero de la jornada. La verdad que este seminario sobre perspectivas iberoamericanas, sobre la transición energética y el cambio climático, ha sido excepcional. A mí me ha servido para aprender muchísimas cosas sobre la realidad latinoamericana y también sobre la relación entre Europa y América Latina y entre España y América Latina. Pero como de alguna manera planteaba en la pregunta que hice al final del primer panel, nos hemos centrado en las perspectivas iberoamericanas, pero nuestras respuestas fueron básicamente nacionales, aunque en el segundo algo más se amplió la perspectiva. Por lo tanto, citando a Lenin, después de haber citado a Séneca y a Martí y a otros personajes en este seminario, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿No? Es decir, y de alguna manera, en ese qué hacer, y sobre todo en cómo pasar de la retórica a los hechos, porque esto del cambio climático se presta mucho para la retórica, aunque evidentemente hay buenas noticias, como hemos visto básicamente también en el segundo panel, y buenas noticias basadas en resultados concretos. En lo relativo a América Latina, una de las preguntas es ¿cómo hacemos para mejorar las realizaciones? Y en este sentido, usamos las instituciones, usamos las herramientas ya disponibles. Básicamente, si miramos desde una perspectiva regional, utilizamos los mecanismos de integración ya existentes, o por el contrario, creamos otras nuevas. Yo soy poco propenso a esta política de permanente huida hacia adelante que implica todo el proceso de integración latinoamericano, pero en este caso concreto yo creo que la mejor solución pasa por inventar cosas que permitan dar respuestas ad hoc a problemas muy concretos, sobre todo cuando estamos inmersos en una profunda crisis de los sistemas de integración regional. Entonces, plantearse metas menos ambiciosas, metas que sean más concretas, más al alcance de la mano, más que permitan superar lo que decía Rodrigo de, bueno, ha habido experiencias positivas, pero basado sobre todo en intercambios bilaterales y no en procesos regionales o subregionales. Se decía también en lenguaje de Huelva que de ambición vamos cortitos. Y es verdad, es decir, vamos muy cortitos y por lo tanto aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo impulsamos esa ambición? De alguna manera también lo recogía Gonzalo. Yo creo que es una de las cuestiones claves. ¿Cómo impulsamos la ambición o cómo llenamos
ese depósito de gasolina de ambición de combustible. Y una solución vinculada a lo que decía antes es fomentando evidentemente soluciones globales para problemas globales. Es verdad lo que planteaba Carlos de que el cambio climático tiene repercusiones locales, por supuesto, pero lo que es indudable es que si bien en un país el océano va a crecer X metros y en otro X menos 3, sin embargo, en todas partes el océano va a crecer. Y es verdad que en algunas partes la temperatura va a aumentar 2 grados y en otras 4, pero en todos lados va a aumentar la temperatura. Así que los problemas son iguales, quizás menos intensos o más intensos, pero que hay que buscar soluciones similares para problemas idénticos. Y esto, como decía antes, en América Latina implica apostar por una mayor cooperación regional, e insisto en la palabra de cooperación regional, no tanto integración, sino cooperación en objetivos concretos para dar respuesta a temas concretos. Y también lo mismo en el plano de la relación birregional, que es algo que permanentemente está inscrito en declaraciones finales de cumbres iberoamericanas, de cumbres euro-latinoamericanas, de cuanta cumbre se realiza, nos encontramos con buenas intenciones, pero luego, a la hora de los hechos, los avances concretos son mucho más restringidos y limitados. Y aquí no se trata de que solamente, o de que vamos cortitos de ambición, también vamos cortitos de imaginación. Es decir, y no solamente se trata de ser más ambicioso, sino se trata de ser más imaginativo a la hora de buscar soluciones. Y de buscar soluciones no solo permaneciendo dentro del campo de las relaciones intergubernamentales, que es donde se insiste mucho en esta cuestión, y una de las cosas buenas de este seminario es que no nos centramos únicamente en el tema de las relaciones intergubernamentales, sino que intentamos ir un poco más allá, incorporando a la ecuación al mundo de las empresas, a las ONG, a la sociedad civil, etcétera, etcétera. Porque si no concienciamos, como también se dijo, a los ciudadanos, si no nos concienciamos a nosotros mismos, que en definitiva también somos ciudadanos, poco vamos a avanzar para resolver uno de los problemas más cruciales en la historia del hombre, que es el mismo futuro de la humanidad y nuestra casa común, que es el planeta. Gracias. Señor Secretario de Estado. Pues muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Yo agradezco mucho al profesor Escribano que haya hecho este resumen, porque cuando uno no puede asistir a un seminario y tiene que clausurarlo, corre un cierto riesgo. Pero con las excusas, con las disculpas del caso, lo que quería decir es agradecerles la presencia tanto sobre todo a los organizadores del Instituto Elcano y a Casa de América por tratar de este tema con especialistas, que es un tema, yo creo, candente, sino el tema más esencial que tiene la humanidad en este momento. Y además haber reunido perspectivas de América y de Europa y también la academia, el sector privado y las administraciones gubernamentales. En efecto, la transición energética y el cambio climático son retos globales, y si son retos globales, como a mí me gustar decir, nos obligan a navegar en convoy, a navegar juntos dentro de nuestras sociedades, con todos los actores que son pertinentes e implicados, y a navegar también en el ámbito de la comunidad internacional para encontrar los acuerdos. Si algo nos está demostrando la presente situación fluida del internacional es que el proteccionismo no protege y el unilateralismo solo aísla, y que el viejo orden heredado de la posguerra, esa apuesta por el multilateralismo, con todas las reformas que hagan falta, es la única que puede permitir una gobernanza global y, desde luego, abordar los desafíos del cambio climático. Lo decían mis dos compañeros de mesa, hacen falta medidas ambiciosas, decisiones políticas. Hacen falta, en segundo lugar, crear grandes consensos y, en tercer lugar, y es lo difícil, cambiar los modos de vida y de consumo. Y si uno piensa cuando
estudiamos la primera revolución industrial, fines del siglo XVIII, la máquina de vapor, la segunda un siglo después, la energía eléctrica, la tercera hacia los años 69-70 con las nuevas tecnologías. Claro, iban un siglo y ahora 40 años después tenemos las Smart Cities, el Internet de las cosas, los Big Data, algo que está transformando, de manera que la dosis de cambio se acelera exponencialmente. Y en ese sentido yo creo que la región iberoamericana, por cuanto es el título del seminario, tiene mucho que decir. Yo no he estado con ustedes, desafortunadamente, esta mañana, pero sí participé activamente en el último periodo de sesiones de la CEPAL en La Habana, que también aproveché para conocer a las nuevas autoridades cubanas, y ahí claramente se habló mucho de un impulso medioambiental. Y realmente si algo tenemos, si algo tiene América Latina, si algo tiene Iberoamérica, es su contribución a los debates internacionales, a los grandes debates. La Agenda 2030 es de gran inspiración latinoamericana. Y no olvidemos en la COP21 esa alianza estratégica Unión Europea, América Latina y Caribe, la High Ambition Coalition, que logró que impulsó los objetivos. Se ha hablado aquí, estaba su directora de la Red Iberoamericana, RIOC, la Red Iberoamericana de Oficinas del Cambio Climático, que difunde buenas prácticas, acerca posiciones y explica cómo adaptarnos y cómo seguir las normas de la Convención de París. Y modestamente la cooperación española tuvo un programa histórico, Araucaria, que luego se ha transformado en Arauclima, que apuesta mucho por la cooperación regional y por la adaptación y mitigación al cambio climático, en cuestiones como la agricultura resiliente, la gestión de riesgos y mediante mecanismos, lo decía uno Gonzalo Escribano, la perspectiva de género, la cooperación triangular y la asistencia técnica. 17 proyectos desde que se crea en 2014 y con países, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Perú, pero sobre todo con una dimensión regional y conectado con el Euroclima Plus. Pero finalmente yo creo que las conclusiones de este seminario tienen que ser una incitación a la acción, a aterrizar las cosas y a tener ambición, pero realmente un continente que tuvo un modelo extractivo de recursos naturales, donde si vemos la misma infraestructura de la región está orientada a la exportación, está siendo crecientemente consciente de que tiene, por un lado, la mayor biodiversidad del mundo y una enorme y fabulosa dotación de recursos naturales, sean energéticos, alimentos, minerales, bosques. Fíjense, solo por pensar en agua dulce, el acuífero guaraní, los nevados andinos, la Amazonía, los grandes ríos. Pero a su vez también sufre un enorme porcentaje de desastres naturales que están aumentando en costo y en número y en intensidad esos fenómenos climáticos extremos derivados del cambio climático. Por lo tanto, la acción es urgente. Y donde también, y tiene mucho que ver con un desarrollo sostenible, es el continente más urbanizado del mundo. Y esto lleva a enormes problemas logísticos, de transporte de mercancías y transporte de las personas en el interior de las ciudades, a configuración de favelas, villas miseria, hábitat periférico muy degradado, con brechas en agua, en saneamiento, en acceso a los recursos. Y eso además genera enormes espacios vacíos al interior de los países. De manera que es importante saber cómo eso afecta a los ciudadanos, desde enfermedades cardiopulmonares hasta cuánto les cuesta llegar al trabajo. Y luego también que este cambio climático lo que está introduciendo, y es un concepto interesante de CEPAL, la desigualdad entre generaciones. La dotación de recursos naturales para la próxima generación será sustancialmente peor y eso es también una brecha de desigualdad entre generaciones. Pero, en fin, desde la Segunda Guerra Mundial, Iberoamérica ha sido un poder normativo. Todos los estados latinoamericanos fueron miembros fundadores de Naciones Unidas y la región ha establecido mecanismos tan interesantes en las relaciones internacionales como el uti possidetis juris, la doctrina Estrada, el derecho de asilo. Entonces, es imaginativa y es creativa para crear bienes públicos globales. En ese sentido, lo mejor es que haya una cooperación muy estrecha Unión Europea con América Latina y Caribe. Finalmente son las regiones las más próximas en valores, más próximas en ideas y en visión del mundo. Y las próximas cumbres, la ministerial Unión Europea, América Latina y Caribe, a nivel ministerial del 16 y 17 de julio en Bruselas, y la Iberoamericana de noviembre, que tiene como título por una Iberoamérica inclusiva,
social, próspera, desarrollo económico y sostenible, que es de lo que estamos hablando, lo que puede permitir es seguir avanzando juntos en conseguir nuevas metas. Y en ese sentido, este país donde estamos y que lo que quiere ser es humilde y modesta, pero también eficazmente facilitador de la convergencia. Muchas gracias.